Cuarta pregunta. Si nuestro Señor Jesucristo tiene las palabras de vida eterna, ¿con cuáles palabras nuestro Señor Jesucristo entonces edificará su propia iglesia? Porque Él dice claramente en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí Él aclara totalmente, dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca está en primera persona el verbo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Jesucristo es el que va a edificar su propia iglesia, pero su propia iglesia tiene una característica. Jesucristo, todo lo que Él predica es puro evangelio. Él no se salió de su evangelio, Él predicó todo su evangelio y por el evangelio Él murió. Él dice claramente en el evangelio, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo amad a vuestros enemigos. Y estando en la cruz, Él mismo expresa, vive lo que predicó. Él mismo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como una persona recibiendo la injusticia más grande, lo están crucificando, está en la agonía más grande, de sus labios y de su corazón sale la frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una persona que tiene un nuevo evangelio, vamos a decirle, que trae una nueva palabra, que no son las palabras únicamente que están dando testimonio de Él, sino que son palabras de vida eterna. Cuando Él estaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba dándole la oportunidad a todo el pueblo de Israel a que sea salvo. Si Jesucristo los perdonó y Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ellos fueron perdonados siempre y cuando pues acepten a Jesucristo. Esa es la verdad. Ellos quedaron con el camino listo y abierto para recibir ese perdón cuando ellos lo acepten. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta con qué palabras es que se edifica la iglesia de Cristo. Porque Él dice claro, sobre esta roca edificaré, Él mismo dice, mi iglesia. Es bien importante que nosotros tengamos en cuenta las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si Él es el que tiene palabras de vida eterna, preguntémonos, ¿con qué palabras Él va a edificar su propia iglesia? Pues con las palabras de vida eterna. ¿En dónde están las palabras de vida eterna? En su precioso evangelio. Jesucristo, cuando Él comienza su ministerio, Él comienza diciendo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado y creed en el evangelio. Entonces, la iglesia de Cristo es edificada con su precioso evangelio. Vamos a ver una aclaración. El apóstol Pablo dice que nosotros somos los colaboradores y que nosotros sobreedificamos. Cuando nosotros somos colaboradores en esta edificación de la iglesia, sobre edificación de la iglesia, entonces cuando nosotros vamos a decirle algo a la iglesia, lo debemos de hacer con las palabras de Jesucristo. En otras palabras, la iglesia tiene un plano para que se edifique y es el evangelio. Si Jesucristo, voy a dar un ejemplo, si Jesucristo es el arquitecto y me dice que debo de poner este ladrillo de esta forma, yo tengo que hacerlo así. El hecho de que yo diga no, esto va de otra forma, ese cambio de lo que ha dicho Jesucristo es lo que Jesucristo llama mandamientos de hombres. No es lo mismo seguir el orden de prioridades que dejó Cristo que luego cambiar el orden de prioridades que dejó Cristo. Es totalmente diferente. Es bien importante que ahora, teniendo nosotros las palabras de vida eterna, no cambiemos el orden de prioridades que dejó Cristo. Si Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, Él la va a edificar con las palabras que tiene vida eterna, o sea, con su precioso evangelio. ¿Quiénes somos nosotros para que cambiemos eso que ha dicho Cristo? La iglesia del Señor tiene que ser edificada. Escúcheme bien, la iglesia del Señor Jesucristo tiene que ser edificada por Él mismo. Y Él vino predicando solamente evangelio, tiene que ser edificada de acuerdo al evangelio. Y vamos a entrar ahora a la quinta pregunta.